Eran las 3:10 de la madrugada, cuando ese tipo apoyó las 2 manos en el mostrador. Se inclinó hacia mí y me dijo, con una calma que no le pegaba para nada: no voy a salir de aquí hasta que apagues esa cámara. Y yo, que llevaba 8 meses trabajando el turno de noche en esa gasolinera de la salida 14, lo único que atiné a responder fue una estupidez. Señor, la cámara no la apago ni yo. Eso lo controla la central. Mentira. La apagaba con un botón debajo de la caja. Pero algo en mi cabeza me dijo que jamás, bajo ninguna circunstancia, le dijera la verdad a ese hombre. Me llamo Damián, tengo 23 años y en ese entonces estudiaba de día y trabajaba de noche en un Pemex, perdido en la carretera, de esos que tienen una tiendita, 2 surtidores y un baño que daba más miedo que cualquier película. Lo agarré porque pagaba un poco más que el turno normal y porque, la verdad, de madrugada casi nunca pasaba nada. Camioneros que paraban a echar gasolina, borrachos comprando papas, alguna pareja peleándose en el estacionamiento, nada del otro mundo. Hasta esa noche, el tipo había entrado como 40 minutos antes. Lo recuerdo bien, porque cuando llegó, lo primero que hizo fue quedarse parado frente a la puerta, sin moverse, mirando el techo, como si contara los azulejos. Yo le dije lo de siempre: buenas noches, ¿le ayudo en algo? Y él, sin voltear, me contestó: todavía no, todavía no. Esas 2 palabras me dejaron un frío raro en la nuca, pero pensé que era un borracho más y seguí en lo mío. Se paseó por los pasillos como 20 minutos, agarraba cosas, las leía, las dejaba en otro lugar que no era el suyo. Una lata de atún la puso entre los chocolates. Un desodorante lo metió en el refrigerador de las cervezas. Señor, si busca algo yo le digo dónde está, le dije desde la caja. No busco nada, me contestó sin voltear. Estoy ordenando. ¿Ordenando?, le pregunté. Pero está dejando todo revuelto. ¿Eso crees tú?, me dijo. Cada cosa que yo muevo queda exactamente donde tiene que quedar. El que no entiende el orden eres tú. Y yo lo veía por el reflejo del vidrio, acomodando todo mal a propósito, con una sonrisita. Cuando por fin se acercó a la caja, traía una sola cosa: un encendedor de plástico rojo. Lo puso sobre el mostrador. ¿Sabes cuánto tarda en arder un lugar como este?, me preguntó. Yo me reí, nervioso, porque no supe qué más hacer. ¿Es una broma? ¿Te parece que tengo cara de bromear?, me dijo. La verdad, no. Él negó despacito con la cabeza y me sostuvo la mirada. Tenía los ojos muy juntos, la cara larga y una cicatriz que le partía la ceja izquierda en 2. No bromeo nunca después de medianoche, me dijo. Es mi única regla. ¿Tú tienes reglas, Damián? ¿Reglas de qué?, le pregunté. Reglas para cuando alguien como yo entra a tu turno, me dijo. Y ahí fue cuando empezó lo de la cámara, lo de las manos en el mostrador, lo de que no se iba. Le seguí la corriente. Mire, voy a apagar la cámara, le mentí y metí la mano debajo de la caja, pero en lugar del botón de la cámara, apreté el botón de pánico que conectaba con la central y, supuestamente, con la patrulla. Supuestamente, porque ese botón llevaba meses fallando y todos lo sabíamos. Mi jefe decía que lo iba a arreglar la próxima semana desde que yo entré. Apreté igual, rezando. Listo, le dije. Ya está apagada. El hombre giró la cabeza hacia la cámara del rincón, donde la lucecita roja seguía encendida, clarita. Se quedó viéndola un segundo largo. Después me miró a mí. Damián leyó en mi gafete, despacio, saboreando cada letra. Damián, Damián, ¿por qué me mientes, Damián? Y se metió la mano al bolsillo de la chamarra. Sentí que se me iba el alma a los pies. Espere, le dije, y levanté las manos. La apago de verdad, lo juro. Es que estaba nervioso. Saqué el botón correcto y la lucecita roja se apagó. El hombre sonrió, satisfecho, como un maestro al que por fin le entregan la tarea. ¿Ves qué fácil?, me dijo. Cuando hacemos las cosas bien, todos quedamos contentos. Y sacó la mano del bolsillo. No traía un arma, traía un fajo de fotos. Las puso sobre el mostrador, una por una, como cartas de la lotería. Eran fotos de la gasolinera, de afuera, de los surtidores, de la entrada. Y en varias salía yo cobrando, yo barriendo, yo afuera fumando a escondidas en mi descanso. Llevo 3 semanas viniendo
me dijo, siempre en tu turno. Tú no te acuerdas porque para ti todos somos iguales. Pero yo me acuerdo de todo. Pasó el dedo por una de las fotos donde yo salía de espaldas. Hasta sé a qué hora cierras los ojos en la silla cuando crees que nadie te ve. Se me secó la boca. ¿Qué quiere?, le pregunté, y la voz me salió rota. ¿Qué quiero?, repitió él, como si la pregunta le doliera. Quiero lo que todos quieren, Damián. Que alguien me ponga atención. Llevo años entrando a lugares como este y nadie me ve. Tú tampoco me veías. Yo lo atendí bien, le dije. Le di las buenas noches. Las buenas noches, se burló. Un robot da las buenas noches. ¿Sabes cómo se llama el chico que estaba antes que tú en este mismo turno? Negué con la cabeza. Yo sí, me dijo. Se llamaba Esteban. Y él tampoco me veía. Hasta que me vio. ¿Qué le pasó a Esteban?, pregunté. Y no sé por qué lo pregunté, porque no quería saber. Él sonrió. Cambió de gasolinera. Hizo una pausa larga. Una que ya no existe. Juntó las fotos con cuidado. Las acomodó como un mazo. Quiero que entiendas una cosa, me dijo, inclinándose otra vez. Esta gasolinera va a arder esta noche. Eso ya está decidido. Lo único que tú decides es si estás adentro o afuera cuando pase. Hizo girar el encendedor rojo sobre el mostrador. Si me ayudas, te dejo salir. Si llamas a alguien, te quedas. ¿Está claro? Está claro, le dije. Está clarísimo. Y era mentira, porque lo único claro que tenía en la cabeza era que necesitaba sacarlo de detrás del mostrador como fuera. En ese momento, los faros de un coche barrieron el ventanal. Una camioneta entró al estacionamiento, despacio. El hombre se quedó muy quieto. ¿Esperabas a alguien?, me preguntó sin voltear. No, le dije, y era verdad. De la camioneta bajó un señor mayor, con una gorra, que se acercó a un surtidor y empezó a llenar el tanque, ajeno a todo. El hombre de la cicatriz me miró. Si le dices algo con la cara, lo de la cara cuenta como llamar a alguien, me susurró. Sonríe. Sonreí. Fue la sonrisa más falsa de mi vida. El señor de la gorra entró a pagar, dejó un billete, me dijo, «Quédate el cambio, muchacho», y salió. Yo lo vi alejarse en la camioneta, como quien ve irse el último bote del naufragio. Cuando las luces desaparecieron en la carretera, el hombre de la cicatriz soltó el aire. «Bien hecho», me dijo. «Ves que sí puedes portarte bien». Y entonces hice lo único inteligente que hice esa noche. Le dije, «Si va a quemar el lugar, déjeme apagar la bomba principal primero, porque si no esto no arde, explota. Y si explota con nosotros adentro, ni usted sale». Me lo inventé a medias, pero sonaba lógico. Él lo pensó. «Muéstrame», me dijo. Lo llevé hacia la puerta de atrás, donde estaba el cuarto de máquinas. Caminé despacio, hablando todo el tiempo, explicándole válvulas que ni existían, y cuando llegamos a la puerta metálica, la abrí. Lo dejé pasar primero y la cerré desde afuera con el candado que siempre traía colgando. Lo escuché golpear, lo escuché gritar mi nombre, ya sin nada de calma. «Damián, Damián, abre». Hicimos un trato. Yo corrí a la caja. Agarré mi teléfono y llamé a la policía de verdad, con mis dedos temblando tanto que marqué mal 2 veces. Tardaron 20 minutos. 20 minutos escuchando a ese hombre pasar de la furia al llanto, y del llanto a una risa bajita, espantosa, que se me quedó grabada para siempre. Cuando llegó la patrulla y abrieron el cuarto, el hombre estaba sentado en el piso, tranquilo, jugando con el encendedor rojo. Los policías encontraron en su mochila 2 botellas de gasolina robadas de otro Pemex y una lista. Una lista con 6 nombres de gasolineras, y la mía estaba en el 4.º lugar, tachada a la mitad. Las 3 de arriba habían ardido en los últimos 2 meses. Yo no lo sabía. Salió en las noticias días después. Lo llamaban el cliente nocturno. Tenía un patrón, siempre el mismo turno, siempre observando antes. Dejé el trabajo esa misma semana. Mi jefe por fin arregló el botón de pánico, pero ya para qué. A veces, cuando manejo de noche y paso por una gasolinera vacía, miro al de la caja, ese muchacho aburrido que cabecea en la silla, y pienso en avisarle, en decirle que mire bien a los que entran y acomodan las cosas en el lugar equivocado. Pero nunca paro, porque sé que él tampoco me creería. Si esta primera ya te dejó mirando la puerta, espera a la segunda, porque ahí ni la lógica te va a salvar. Suscríbete y quédate, que esto apenas empieza.
Hay una gasolinera en la carretera vieja que une mi pueblo con la capital que no aparece en ningún mapa. Lo sé porque la busqué después. La busqué en el teléfono, en las imágenes del satélite. Le pregunté a gente que ha manejado esa ruta toda la vida. Nadie la conoce. Y sin embargo, yo estuve ahí una noche de noviembre. Le eché gasolina a mi coche, pagué con un billete de 100 y hablé con el hombre del mostrador, o con lo que fuera que estaba en el mostrador. Me llamo Lucía, soy enfermera, y esa noche venía manejando sola de regreso, de un turno doble, en el hospital de la capital. Eran como las 4 de la mañana. Estaba agotada, el tanque en reserva, y esa carretera vieja no tiene nada por kilómetros. Ni casas, ni luces, ni señal en el celular. Así que cuando vi el resplandor de una gasolinera a lo lejos, sentí un alivio enorme. Gracias a Dios, dije en voz alta, sola en el coche. Si hubiera sabido, habría seguido de largo con el tanque vacío. Era una gasolinera vieja, de esas que ya casi no se ven, con surtidores redondos y un letrero de neón que parpadeaba un nombre que no alcancé a leer completo. Me estacioné junto a una bomba. No había nadie más. Bajé y lo primero que noté fue el silencio. No el silencio normal de la madrugada, con grillos y viento. Un silencio espeso, como si me hubieran metido algodón en los oídos. Hasta el motor de mi coche, al apagarlo, sonó lejano. Entré a la tienda a pedir que me activaran la bomba. Detrás del mostrador había un hombre muy flaco, muy pálido, con un uniforme azul impecable y una sonrisa amable. «Buenas noches», le dije. «¿Me activa el surtidor 3, por favor?» Él asintió despacio y me dijo, con una voz suave: «Claro que sí, señorita. Pero dígame una cosa, ¿usted ya pasó por aquí antes?» La pregunta me pareció rara, pero le sonreí. «No, primera vez. Normalmente tomo la autopista nueva». «La autopista nueva», repitió, como degustando las palabras. Todos venían por la autopista nueva. Y de pronto, una noche, ya no. «¿Cómo dice?», le pregunté. «Nada, nada», sonrió. «Hablo solo, son las horas. ¿Le late frío, señorita? La gente que llega siempre tiene frío». «Estoy bien», le mentí, porque sí tenía frío. Un frío que no venía de afuera. «Solo quiero cargar y seguir. Vengo cansada del hospital». El hombre ladeó la cabeza. «Del hospital», murmuró. «Qué curioso. Todos dicen lo mismo». Salí a llenar el tanque. Mientras la gasolina corría, miré alrededor y empecé a notar cosas. El reloj de la pared de la tienda, que veía a través del vidrio, marcaba las 4:15. Mi celular, en mi mano, también marcaba las 4:15. Pero el reloj de la pared no se movía. La manecilla de los segundos estaba clavada, temblando en el mismo punto, como una mosca pegada. Saqué la cuenta. Llevaba ahí unos 10 minutos y el reloj seguía en las 4:15. Me dije que estaría descompuesto. Eso me dije. Entré a pagar. El hombre flaco me esperaba con la misma sonrisa, como si no hubiera movido un músculo. Le di el billete de 100. Él lo tomó, lo miró a contraluz y me dijo algo que me heló. Hace mucho que no veía uno de estos. ¿De qué año dijo que venía, señorita? Me reí, incómoda. ¿Cómo que de qué año? De hoy. Vengo del hospital. Él guardó el billete despacio. ¿Del hospital?, repitió. Sí, muchos vienen del hospital. Es uno de los lugares de donde más vienen. Algo dentro de mí se encendió como una alarma. ¿Me da mi cambio, por favor?, le dije, ya queriéndome ir. ¿Tiene prisa, señorita?, me preguntó sin abrir la caja todavía. Sí, mucha. Me esperan en casa. ¿La esperan?, repitió. Y por primera vez su sonrisa se torció un poquito. ¿Está segura de que todavía la esperan? ¿Qué clase de pregunta es esa?, le dije, y ya no me importó sonar grosera. Una de cortesía, contestó. Aquí nos gusta saber a quién dejan atrás los que llegan. Abrió la caja registradora y juro por lo que más quieran que adentro no había dinero. Había fotografías, decenas de fotografías viejas, en blanco y negro, de gente posando frente a esa misma gasolinera. Coches antiguos, ropa de otras épocas, rostros sonrientes. Estos también pararon a cargar, me dijo acariciando las fotos con un dedo larguísimo. ¿Quiénes son?, pregunté, aunque no quería saberlo. Clientes, dijo. Como usted, todos paran a cargar. Lo difícil no es entrar a la estación, señorita. Lo difícil es volver a la carretera. ¿Y mi cambio?, insistí, aunque solo quería irme. ¿Me lo da o no? El cambio, dijo él cerrando la caja despacio. Aquí no se da cambio, señorita. Aquí no se devuelve nada.
Lo que entra, se queda. No entiendo lo que dice. Lo va a entender, me prometió suave. Cuando se le acabe la prisa, lo va a entender. Todos lo entienden tarde. Retrocedí hacia la puerta. Quédese con el cambio, le dije, casi corriendo. Él no se movió, pero su voz me siguió, clarita, como si me la dijera al oído. La bomba marca el tanque lleno, pero su tanque no se va a llenar nunca. Aquí nada se llena, Lucía. Aquí todo se vacía. Me quedé congelada con la mano en la puerta. ¿Cómo me llamó? Por su nombre, dijo él. ¿No le gusta su nombre? Yo nunca le dije mi nombre. Nunca. No traía gafete, no di mi nombre, no firmé nada. Salí casi tropezándome y al llegar al surtidor vi que tenía razón. El medidor marcaba más de 200 litros cargados. 200 litros en un coche que aguanta 45. El número seguía subiendo, los engranajes girando solos, mientras de la manguera no salía ya ni una gota. Arranqué la pistola del tanque, la tiré al piso, me metí al coche y giré la llave. El motor no encendió. Una vez, dos. A la tercera, por el espejo retrovisor, vi al hombre flaco parado en la puerta de la tienda, mirándome, sin sonreír ya, con la cabeza ladeada en un ángulo que ningún cuello humano aguanta. Por favor, por favor, por favor, le rogué al coche. A la cuarta vuelta, el motor rugió. Metí reversa, pisé el acelerador y salí a la carretera sin mirar atrás. Por el espejo, la gasolinera se hacía chica, el neón parpadeando, hasta que tomé una curva y desapareció. Manejé temblando como 20 minutos, hasta que de repente, sin transición, vi las luces de la autopista nueva, la que sí conozco, la que tomo siempre, como si nunca me hubiera salido de ella. Llegué a casa, revisé el tanque, estaba en reserva, igual que antes de cargar, como si nunca hubiera echado una gota, y en el portavasos encontré mi billete de 100, el mismo que le había dado al hombre, doblado en 4. Sobre él, escrito con una letra antigua y temblorosa que no era la mía, decía una sola frase: vuelve cuando estés lista, aquí te esperamos. Quemé el billete en la estufa. No volví a tomar la carretera vieja jamás, y cada vez que un paciente mío, de esos muy graves, me cuenta entre sueños que paró en una gasolinera rara antes de despertar en el hospital, se me hiela la sangre, porque la describen igual: surtidores redondos, un reloj parado en las 4:15 y un hombre flaco que pregunta, con una sonrisa amable, si ya pasaste por ahí antes. Lo más difícil de contar esta historia es que ni yo sé cuánto de lo que pasó. Pasó de verdad. Los médicos tienen una explicación, mi familia tiene otra, yo tengo la mía, y es la que más miedo me da, porque si la mía es cierta, entonces no me puedo confiar ni de mis propios recuerdos. Pero déjenme empezar por lo que sí sé, por lo que está en los papeles. Trabajé 40 noches seguidas en una gasolinera de las afueras, solo, sin un día de descanso, porque necesitaba el dinero. 40 noches. Y en algún punto de esas 40 noches dejé de saber qué era real. Me llamo Marco. En ese entonces tenía 31 años y acababa de pasar por un divorcio que me dejó endeudado hasta el cuello. Agarré el turno de noche en un autoservicio porque nadie más lo quería y pagaban triple por trabajar solo. El lugar estaba en una zona industrial muerta. De noche no pasaba un alma. 12 horas, de 7 a 7. Yo solo, con las luces blancas zumbando y una radio que solo agarraba una estación de canciones viejas. Al principio hasta me gustó. El silencio, la paz. Pero el cerebro humano no está hecho para tanto silencio. Como en la segunda semana empezó lo de los reflejos. Yo veía, por el rabillo del ojo, a alguien parado junto a los surtidores. Volteaba y no había nadie. Pasaba todo el tiempo. Me decía: es el cansancio, Marco. Duerme más de día. Pero no podía dormir de día. Le conté a mi hermano por teléfono. Oye, esto va a sonar raro, le dije, pero estoy viendo gente que no está. En los surtidores. Siempre el mismo lugar. Estás viendo fantasmas, hermano. Se rió él. Te estás volviendo loco de aburrido. Renuncia a ese trabajo, te lo digo en serio. No puedo renunciar, Beto. Tú sabes cómo estoy de lana. Pues entonces deja de mirar a los surtidores, me dijo, todavía riéndose. Problema resuelto, lo dijo de broma. Yo me reí también. Sí,
Tienes razón, le dije. Ha de ser el sueño. Pero esa noche, después de colgar, conté 7 veces a la figura junto a los surtidores. 7, y a la 7ª, la figura levantó la mano y me saludó. La 4ª semana, la figura entró. Eran las 3 de la mañana. La campanita de la puerta sonó. Yo levanté la vista del celular y ahí estaba, un hombre con una chamarra igual a la mía, el mismo gafete, el mismo corte de pelo, igual a mí, no parecido. Igual, me sonrió y me dijo con mi propia voz: «Tranquilo, vengo a cubrirte. Debes estar agotado». Yo no podía ni hablar. Él caminó detrás del mostrador, se paró a mi lado y me dijo bajito: «Ve a descansar al cuarto de atrás. Yo me quedo en la caja. Nadie va a notar la diferencia». Y yo le hice caso. Eso es lo que más me cuesta admitir. Estaba tan cansado que le hice caso a la cosa que tenía a mi cara. Me fui al cuartito de atrás. Me senté en una silla y cerré los ojos. Cuando los abrí, eran las 6:30, casi el fin del turno. Salí corriendo, asustado. Y en la caja no había nadie, pero el turno estaba perfecto. El dinero cuadrado, los productos acomodados, hasta el piso trapeado, cosa que yo no había hecho. En la libreta de novedades, con mi propia letra, alguien había escrito: «Todo en orden. Descansa más seguido. Yo me encargo». Le enseñé la libreta a mi jefe. «¿Cuál es el problema?», me dijo. «Está bien escrita. El problema es que yo no la escribí. Es tu letra, Marco», me dijo extrañado, acercando la hoja a la cara. «Es idéntica a tu letra. ¿Me estás diciendo que alguien entró a copiar tu letra para llenar tu libreta?». «Le estoy diciendo que yo estaba dormido en el cuarto de atrás». «¿Dormido en tu turno?», levantó una ceja. «Mira, mejor ni me cuentes eso. Lo del piso trapeado te lo agradezco. Sigue así». No supe qué contestar. Empecé a pensar que estaba caminando dormido, que yo mismo hacía esas cosas sin recordarlo. Tiene sentido, ¿no? Es lo que dijeron los médicos después. Sonambulismo por privación de sueño. Pero hay un detalle que ninguno me ha podido explicar, y es el que me quita el sueño hasta hoy. Las noches siguientes, el otro volvió y empezamos a hablar. Yo le tenía menos miedo, no sé por qué. Era como hablar conmigo mismo en voz alta, pero el reflejo respondía. «¿Tú quién eres?», le pregunté una noche. Él, acomodando los cigarros sin mirarme, me dijo: «Soy el que se queda cuando tú ya no aguantas. Llevo aquí más tiempo que tú, Marco. Mucho más». «Eso no tiene sentido», le dije. «Yo entré apenas hace un mes. Tengo el contrato en mi casa». «¿Tienes casa?», me preguntó, y giró la cabeza para mirarme. «Descríbemela». Abrí la boca para contestar, y no pude. No me acordaba. No me acordaba de mi casa. Sabía que tenía una. Sabía la palabra casa, pero cuando trataba de ver el lugar en mi cabeza, solo veía la gasolinera, las luces blancas, los surtidores. «¿Ves?», me dijo, suave. «No te asustes. A mí me pasó igual al principio. ¿Qué me estás haciendo?», le pregunté, temblando. «Yo no te hago nada», respondió. «Tú te quedaste. Eso lo hiciste tú solito». Sonrió, con esa sonrisa que era mi sonrisa. «¿Estás seguro de cuánto llevas aquí? ¿Por qué no revisas tu credencial de entrada?». La revisé, la tarjeta que marcaba mi entrada y salida. Y según los registros, yo llevaba trabajando ahí no 40 días. Llevaba 4 años. 4 años de entradas y salidas, noche tras noche, sin un solo día de falta. 4 años de los que yo no recordaba absolutamente nada, salvo las últimas 40 noches. Sentí que el piso se abría. Llamé a mi hermano gritando, exigiéndole que me dijera la verdad, y mi hermano, del otro lado, se quedó callado un segundo, y después me dijo, con la voz quebrada: «Marco, ¿de qué hablas? Tú llevas años sin contestarme el teléfono. Te dije que ese trabajo te iba a hundir. Dejaste de venir a la casa hace mucho». Colgué. Miré hacia la caja, y ahí estaba el otro, pero ya no estaba detrás del mostrador. Estaba del lado de afuera, donde van los clientes, y yo estaba detrás de la caja, con el uniforme, con el trapeador apoyado en la pared, que yo no recordaba haber usado. Él me miró desde el otro lado del mostrador, con cara de cansancio, con cara de susto, una cara igualita a la que yo había tenido la primera noche, y me dijo con mi propia voz temblorosa: «Tranquilo, vengo a cubrirte. Debes estar agotado. Ve a descansar al cuarto de atrás». No sé quién soy. Esa es la verdad. Los médicos dicen que sufrí un brote, que el agotamiento me fragmentó la memoria, que invento registros, que mi hermano nunca me dijo esas cosas. Me dieron medicinas.
Me dieron reposo y a veces les creo. A veces me convenzo de que solo fueron 40 noches malas y ya. Pero hay madrugadas, sobre todo cuando no puedo dormir, en que me descubro parado junto a la ventana, mirando hacia afuera, esperando a que llegue alguien agotado, con mi cara, a pedirme que lo cubra, para poder, por fin, irme a descansar al cuarto de atrás y no volver a salir. Suscríbete para más historias de terror.